Amén, hermanos. Qué bendición estar aquí, en verdad. Cuando estábamos orando ahí atrás, recuerdo antes de venir aquí que uno miraba videos y miraba muchas caras de ustedes. Y se iba más atrás, como en los años 80, 70, 60. Y miraba al hermano Valencia, hermano Velázquez, y qué privilegio que nos da el Señor, hermanos, de sin imaginarlo estar aquí ahora, hermanos. Y gracias a todos ustedes, que yo vengo de una iglesia donde pasé la mitad casi de mi vida, 15 años, y fue difícil cuando dejé mi iglesia, pero he sentido ese amor aquí, hermanos, y estoy muy agradecido con ustedes. En verdad, yo sé que pues, uno no es perfecto, y si yo los he ofendido en algo, hermanos, en verdad, perdón, lo siento. Y aquí tienen un amigo, hermanos, pueden confiar en uno, y estamos aquí esperando que Dios nos llame a donde Él quiera, hermanos, y creo que Dios nos trajo aquí al lugar correcto para aprender a cómo ser su obra, hermanos. Entonces es una bendición, en verdad. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da, que no merezco, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos, en esta noche. Padre, gracias porque eres bueno, Dios, en verdad. Tu misericordia y tu gracia y tu amor, como lo acabamos de escuchar, es tan grande, Señor. Te pido de una manera especial, Padre, que nos acompañes, Señor Dios. Sé que el varón de Dios, Padre, que has puesto aquí, el Pastor Gómez, es un hombre que usted lo está usando de una manera grandísima, Padre. Y gracias por esa bendición y ese regalo que nos das, Padre. Te pido que lo uses a él, Padre, en este mismo momento, Padre, al cruzar la calle, Señor. Acompáñanos también aquí, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, que comenzáramos ahí en el primero de Crónicas, hermano. Primero de Crónicas 13. Mantuvimos la lectura. Voy a dar lectura una vez más, hermano, a lo que leímos ahorita. Dice la palabra de Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo a toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. La historia aquí, hermanos, habla sobre el rey David, que él quiere traer el arca de nuevo. Como introducción, hermanos, quisiera que me acompañaran a primero de Samuel 4. Aquí vamos a mirar, hermanos, que el arca de Jehová había sido capturada por los filisteos. Ahora, el arca de Jehová, hermanos, significa o es un símbolo de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice aquí en 1 de Samuel 4 lo siguiente: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó juntamente en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca, una vez más, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca era algo bien importante para el pueblo de Israel. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fignes, estaban allí con el arca del pacto de Dios.
Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová, la presencia de Jehová, llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y mira las palabras de los filisteos a continuación: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y mira a continuación, quiero que ahorita estén en sus mentes el arca, hermanos. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas. El arca había sido tomada por los filisteos. Aproximadamente por 7 años, hermanos, por 7 meses, el arca estuvo con los filisteos. Eso lo podemos mirar en el capítulo 6, ahí mismo en 1 de Samuel 6:1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Después de eso, fue de vuelta a Israel, a una ciudad llamada Kiriat Jearim. Esta ciudad era una antigua ciudad cananea que estaba entre la frontera de Benjamín y de Judá, y se encontraba más o menos a 16 kilómetros de Jerusalén. Eso lo podemos mirar ahí en el capítulo 7, en el versículo 1, dice lo siguiente, ahí en 1 de Samuel 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Con todo esto en mente, hermanos, una vez más, sabiendo que el arca había sido tomada por los filisteos, que había estado con ella 7 meses, y después que había sido entregada a Israel, y había estado por 20 años en una ciudad, David llega a ser el rey. David llega al trono. Y lo primero que David quiere hacer, hermanos, es traer el arca a Jerusalén. David, siendo un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, David, siendo un hombre con una pasión por servir a Dios, sabiendo lo que era correcto, quiso traer el arca a Jerusalén. Lo que quiero hablar yo en esta noche es haciendo lo correcto de una manera incorrecta. Haciendo lo correcto de una manera incorrecta. David tenía las mejores intenciones por hacer lo correcto, pero sin darse cuenta estaba haciendo caso omiso a algo. Regresemos ahí una vez más a 1 de Crónicas 13. 1 de Crónicas 13. ¿No comieron hoy, hermanos? ¿O están cansados? ¿Mucho trabajo? Los veo bien serios, hermanos. Qué bárbaro. Si de por sí estoy nervioso, hermanos, y están todos serios, me voy a derretir aquí, hermanos. Una iglesia bautista fundamental de vez en cuando dice amén. Es más, yo no he dicho nada, he leído pura palabra de Dios. A eso vinimos, a escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, a 1 de Crónicas 13, el 6, de una vez. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y miren aquí el error que comete David. Recuerde, David quería hacer lo correcto. Dice aquí, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, porque recuerda que el arca había pasado 20 años en la casa de Abinadab. Dice, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. David, sin darse cuenta, estaba haciendo lo correcto, trayendo el arca. Es lo correcto, pero de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado las instrucciones de cómo se debía de mover el arca. Y eso lo encontramos en Éxodo 25. Éxodo 25.
Éxodo 25 dice la palabra de Dios, ¿cómo estaba todo este asunto del arca? Dice el 25:13 de la siguiente manera: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y después en Números, una vez más Dios da instrucciones sobre cómo se debe de mover el arca. Número 3:30 dice lo siguiente: y el jefe del linaje de las familias de Coat, Eliasafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con su servicio. Y después mismo ahí en Números 4, hermanos, encontramos más instrucciones de Dios de cómo debía de moverse el arca. Recuerde, David está haciendo lo correcto, pero de una manera incorrecta, porque Dios ya había dado las instrucciones. Números 4 dice lo siguiente: y el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Versículo 8: y extenderán sobre ella un paño carmesí, y cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Y una vez más, Dios diciendo: y le pondrán sus varas. Versículo 11: sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con las cubiertas de pieles de tejones. Una vez más, y le pondrán sus varas. Versículo 14: y podrán sobre él todos sus instrumentos. Estamos hablando sobre el arca. Dice, de que se sirve: las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones. Y una vez más, y le podrán además las varas. Dios ya había dado las instrucciones de cómo mover el arca. Imagínese un hombre como David. Él sabía las instrucciones. Él ya sabía cómo se debía de mover el arca, pero él hizo caso omiso a esto. Interesante que David tomó el estilo de los filisteos. Recuerda que el arca estuvo 7 meses con los filisteos. ¿Cómo fue que ellos entregaron el arca entonces? Porque dice la Biblia que cuando estaba el arca con los filisteos se dieron cuenta: no, hombre, por donde pasa el arca se muere alguien. Es más, la pusimos enfrente de nuestro Dios y se le cayó la cabeza a nuestro Dios. Dice: no, vamos a regresar esto no es un juego. ¿Cómo entregaron ellos el arca? ¿Pusieron las varas? Vamos a mirar primero de Samuel 6, 7. Primero de Samuel 6, 7 al 8. Mira lo que dicen los filisteos aquí. Estamos ahora de nuevo cuando los filisteos van a entregar el arca. Dice lo siguiente. Primero de Samuel 6, 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo. Los filisteos, siendo ignorantes ellos de cómo Dios había dicho que se entregara el arca. Hacer pues ahora un carro nuevo, y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro. O sea, nada de varas, como había dicho Dios. Y las hojas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. David tomó el estilo de los filisteos. Hizo caso omiso a lo que Dios había dicho, cómo mover el arca. A veces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos las mejores intenciones de servir a Dios, de hacer lo correcto, como David tenía la intención de traer el arca de regreso. Pero en ocasiones, como David, y me cuento, hermanos, nos encontramos haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios, pero de una manera incorrecta. ¿Cómo puede ser que el rey David, el rey David, que se le conoce por cuando mató al gigante, que predicamos de él tantas veces,
haya cometido este error. Y no nomás él, imagínense ahí cuando están haciendo el carro nuevo. ¿Cómo eran los hebreos? Que ellos traspasaban de generación a generación todas las reglas que ellos tenían. Nadie se dio cuenta que estaban cometiendo un error. Nadie se dio cuenta que estaban tomando el estilo de los filisteos y haciendo a un lado como Dios lo había dicho. Y a veces nosotros nos encontramos en esa manera. Interesante que en 1 de Crónicas 13 dice David: vamos por nuestros hermanos y vamos por el arca, porque si es la voluntad de Dios. David solamente habló de Dios, pero nunca se mira en la historia David buscando la dirección de Dios y lo que iba a hacer era lo correcto. Y muchas veces nosotros hacemos lo correcto, pero de una manera incorrecta. Muchas veces nosotros, mire, como esto, bien sencillo, disciplinar es lo correcto. Disciplinar a sus hijos, todavía no tengo. Aunque ya me están tirando muchos dardos, ya tienen como un mes. No, que cuando los hijos, que cuando vienen. A su tiempo, hermanos, a su tiempo. Hay que disfrutar el matrimonio ahorita, ¿no? Ok. ¿Ves? Por estar, ya me traumé con los hijos y que vienen. Ok, es correcto instruir a los hijos. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero a veces, y voy a usar el ejemplo de mi mamá, ok, ni modo, te voy a quemar. Pero a veces mi mamá me disciplinaba, pero ella nomás agarraba la banda del cooler como allá en México y como caía el cintarazo o la mentada chancla. Y ya, y no hombre, y un montón de gritería y todo eso. Estaba haciendo lo correcto, me estaba disciplinando porque había hecho algo malo, pero del modo incorrecto. Porque ¿qué dice Dios? Instruye al niño. ¿Qué significa la palabra instruir? La palabra instruir significa enseñar. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, mira, a mí no me pusieron de ese para andar por todos lados, quieren que aquí me quede. Cuando nosotros no instruimos, no, me voy a quedar sin voz, mejor me pongo acá. Cuando nosotros, luego le paso la soda, ¿ok? Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, pero no les explicamos, mira papi, mira mami, lo que usted hizo en base a la Biblia fue esto, y usted debe tener un castigo. Y mira, y la palabra de Dios dice cómo te puedes arrepentir por lo que tú hiciste. Eso es disciplinar de la manera correcta. O a veces, hermanos, vamos a ganar almas 5 horas y oramos 5 minutos. Es correcto ganar almas, pero a veces lo hacemos, y me cuento, del modo incorrecto. A veces tomamos vacaciones. Es correcto de vez en cuando tomar vacaciones, pero no consultamos a Dios. El diezmo. Es bueno dar el diezmo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no por necesidad lo des. Y a veces damos el diezmo, hermanos, y nos duele. Ay, ay, ay. Y batallamos, me cuento, hermanos, más ahorita que estoy recién casado. Duele dar el diezmo. Entonces doy el diezmo a veces, que es lo correcto, pero por estar yo batallando en mi corazón, pues ahí te va Dios, porque tú dices, lo estoy haciendo ya del modo incorrecto. A veces venimos a la iglesia, que es correcto, pero a veces venimos a la iglesia para criticar, para hablar del pastor, sin ganas. Es correcto venir a la iglesia, pero a veces venimos del modo incorrecto. Tenemos una escuela dominical. Es correcto tener una escuela dominical. Nuestros estudiantes son bombardeados semana a semana por filosofías humanistas. Es correcto que vengan a una escuela dominical, pero a veces uno como maestro no estudia, no ora por sus alumnos, no visita a sus alumnos. Hacemos lo correcto, como David de traer el arca, pero de manera incorrecta. Tenemos una ruta de autobús. Es bueno tener una ruta de autobús, pero a veces corremos nuestra ruta de autobús de la manera incorrecta. Y me cuento, no ayunamos, no oramos, y queremos que las vías sean transformadas allá. Carne, hermanos, no transforma carne. Espíritu transforma carne. A veces, hermanos, como cristianos nos encontramos haciendo lo correcto,
pero de una manera incorrecta. Hay 3 cosas aquí, hermanos, que puedo notar en 1 de Crónicas 13. 3 cosas que pasan cuando hacemos lo correcto, pero de una forma incorrecta. Voy a regresar ahí. 1 de Crónicas 13, versículo 8. Y ríanse, soy del norte, así decimos allá 8. Ok. 1 de Crónicas 13, 8 dice lo siguiente. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios. Y miren la siguiente frase: con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. En el libro de Samuel se da la misma historia, dice que ahí hasta danzaban. En ocasiones, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas, lo que agrada a Dios, pero del modo incorrecto, damos todas nuestras fuerzas en vano. Hacemos tantas cosas, como dijo el apóstol Pablo, pero golpeamos al aire, no golpeamos en algo sólido. Corremos, pero como la aventura. Gastamos nuestras fuerzas en vanos, hermanos. Por eso debemos de hacer las cosas correctas del modo correcto. Sería diferente para usted y para mí si antes de yo ir el día sábado a testificarle a alguien sobre Cristo, a pasar unas horas predicando, que en la semana le pidiera a Dios que me diera una alma, que buscara en su palabra, que ayunara. Alguien dijo alguna vez, si los cristianos oraran las 4 horas que van a ganar almas y ganaran almas los 5 minutos que oran, fuera diferente. No se me olvida la frase que dijo, creo que el pastor Jonathan Ashraf, que cada silla aquí nos dice a nosotros que no estamos haciendo lo correcto. Cada silla vacía. Y lo dijo un pastor. Pero traté esas palabras de guardarlas en mi corazón. Y sé que es difícil, hermanos. Sé que es duro. Pero si nosotros como iglesia siguiéramos haciendo lo correcto. Y yo sé que muchos de ustedes hacen lo correcto del modo correcto. ¡Qué bendición! Pero si aquí David, siendo David, se estaba equivocando, puede ser que uno de nosotros también nos estemos equivocando. Por eso, hermanos, es importante que no gastemos nuestras fuerzas en vano. Hacemos a veces demasiadas cosas que hasta tierra levantamos. Como decíamos allá en México, aquí no hay tierra, ¿verdad? Que ni el polvo nos dejaba ver todo lo que hacíamos. Hablamos tanto a veces con nuestra boca que nuestros hechos no se notan. Rutas de autobús que están decayendo en asistencia. Escuelas dominicales que muchas personas no están viniendo. Gente en el discipulado que no quiere nada con Dios algunos. Han pasado como 120 hermanos por ahí. Nomás han quedado como 40, 50 yo creo. Y si bien nos va. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. No podemos estar golpeando al aire. Ocupamos golpear sólido, hermanos. Ocupamos buscar el poder de Dios. Que nuestras fuerzas se cansen allá en la batalla, sabiendo que estamos haciéndolo del modo correcto. No ocupamos, hermanos. Ocupamos de Dios, hermanos. Ocupamos de Dios. Esto se trata de Dios, hermanos. El arca significaba la presencia de Dios. Simbolizaba que el Dios Todopoderoso estaba ahí. Nosotros ocupamos de Dios, hermanos. No hay que gastar nuestras fuerzas en vano. Cuando se pare enfrente de su clase de escuela dominical, cuando nos paremos el día domingo a enseñar una clase, que hayamos pasado tiempo con Dios. Cuando la hermana le dé la lección, esa misma noche, Señor, ayúdame, Padre, te necesito. Vamos a hacer la diferencia, hermanos, en la vida de alguien. Pero a veces estamos el día sábado, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está el libro del discipulado que me toca? ¿Qué libro me toca? ¿Dónde está? En el discipulado damos la clase sobre la Biblia. Imagínense que vaya a enseñar sobre la Biblia y no lea la Biblia en mi semana. ¡Qué hipócrita! Con gente que deja todo el día domingo por estar aquí en la iglesia.
Y yo nomás al ahí se va, queriendo hacer la obra de Dios. Golpeando al aire, corriendo como a la aventura. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Un satánico dijo una vez: cristianos tontos, así dijo. Ustedes piensan que la batalla del Armagedón y todo eso es allá en el futuro. Claro que se estaba equivocando. Dijo: eso ahorita, dijo él, en su ignorancia. Pero después dijo: ¿sabes? Hay muchas más personas rumbo al infierno que rumbo al cielo, y ustedes no hacen nada. Y después uno se pone a meditar. ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 7, 13 al 14. Que en el camino ancho van muchos por ahí. Deberíamos nosotros, hermanos, hacer las cosas, sí, correctas, pero de la manera correcta. Y tratar de esforzarnos para poder lo más que podamos rescatar de ese camino grande que va rumbo al infierno. Y que Dios los coloque, el Espíritu Santo, en el camino chico, angosto, que va rumbo a la vida. Ocupamos soldados, hermanos, que no golpeen al aire. Soldados que sepan cuáles son sus herramientas. Soldados que sepan dónde está la victoria. Ocupamos de esos soldados, hermanos. Está el micrófono. Yo soy de rancho, ahí no tenemos micrófono. Ocupamos, hermanos, dejar de estar golpeando al aire y hacer las cosas correctas del modo correcto. Entonces, número 1, hermanos, cuando hacemos lo correcto pero de forma incorrecta, damos nuestras fuerzas en vano. Número 2, ahí mismo, en el versículo 9, dice, pero estoy en 1 de Crónicas 13, 9, dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de, ya me perdí, delante de Dios. Hermanos, ¿recuerdan cuando dijo aquí en 1 de Crónicas 13, que dice el 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab? Recuerda que el arca había pasado ¿cuántos años allá? 20 años en la casa de Abinadab. Un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. La Biblia dice, hermano, en 2 de Samuel 6:3, la misma historia, y habla un poquito más sobre Usa. Dice la palabra de Dios: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y ahí le va. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. Se recuerda que la Biblia decía en 1 de Samuel 7:2 lo siguiente: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca. Quiero que se familiaricen con el nombre Abinadab. Y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Usa era hijo de Abinadab, donde el arca había pasado ¿cuántos años? 20 años. Eleazar, que lo habían santificado para que guardara del arca, era hermano de Usa. Pero interesante, hermanos, que Usa, por 20 años teniendo el arca, nunca entendió la regla. Imagínense esto, es como cualquier padre. Imagínense a Abinadab. Llega el arca a su casa. Él sabe las reglas de cómo uno debe de cuidar del arca. Y luego va con sus hijos. Hey, Usa, mira, está el arca de Jehová, del pacto, aquí con nosotros. Dios ya dio las órdenes. Dice la palabra de Dios que cualquiera que la tocare, Números 4:15, va a morir al instante. Usa, ten mucho cuidado. Cuando andes jugando por ahí, Usa,
ten cuidado de no tocar el arca porque es algo sagrado, es algo valiosísimo, Usa. Imagínese Abinadab en su temor de que sus hijos hicieran algo incorrecto. Cada día quizás estaba diciéndoles, cuidado con el arca, respeten eso no es un juego. Significa la presencia de Dios, simboliza la presencia de Dios. 20 años, hermanos, estuvo el arca de Jehová en la casa de Abinadab, o sea, con Usa. Y Usa, que ya sabía sobre las reglas, se le olvidó. Y después, imagínense, haciendo lo correcto, dice que por los bueyes el arca como que se iba a caer. Y Usa dijo, no, que no se caiga. Y la tocó y murió al instante. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas de una manera incorrecta, nos volvemos ignorantes, hermanos. Y eso provoca muertes innecesarias. Por 20 años Usa tuvo el arca en su casa. Por 20 años su padre Abinadab le dijo las instrucciones de cómo cuidar del arca. Es más, miró a su hermano Eleazar, que se tuvo que santificar y apartarse para cuidar del arca, porque era algo muy importante. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto de manera incorrecta, nos volvemos ignorantes. Y eso provoca muertes innecesarias. ¿Se recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ellos dieron una buena ofrenda. Vendieron su casa. Se quisieron guardar algo para ellos, pero después todavía dieron la ofrenda. Pero quisieron engañar a Dios, mentirle a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. Porque nuestra ignorancia, hermanos, a veces provoca muertes innecesarias. Cuando usted y yo estamos haciendo lo correcto, pero del modo incorrecto, perdemos hijos. Porque a lo mejor no los disciplinamos del modo correcto. Cuando nosotros hacemos lo correcto del modo incorrecto, perdemos nuestro testimonio, perdemos nuestras familias. A veces nos encontramos tan enfocados en el ministerio que nos olvidamos de nuestras familias. Haciendo lo correcto en el ministerio, sirviendo a Dios, pero descuidando a mi familia. Por eso, hermanos, cuando hacemos una vez más, y que si no vamos a aprender nada, que solamente se queda cuando hacemos lo correcto, pero de un modo incorrecto, nos volvemos ignorantes y provocamos muertes innecesarias. Usa no tenía que morir, pero su ignorancia, enfocado en que estaba haciendo lo correcto, murió. Cuando Dios ya había dicho en Números 4:15, el que la toque inmediatamente muere. Hermanos, ocupamos nosotros saber que esto no es un juego. No podemos servir a Dios en pecado. No podemos. Ya hice hablar al suegro. No podemos nosotros hacer eso. Nos estamos a veces, hermanos, volviéndonos ignorantes, y lo más triste a veces, haciendo ignorantes a nuestros hijos. Oh, pero si mi papá dice amén en la iglesia, hasta le pega la Biblia, amén, eso es lo correcto. Oh, pero en casa es otra cosa. No, pero si aquel hermano, mira, no, man, tremendo testimonio, todo. Oh, pero en el trabajo escucha canciones mundanas. Y el domingo nos paramos en un púlpito para abrir la palabra de Dios. Porque cuando hacemos lo correcto del modo incorrecto, nos volvemos ignorantes. Y Usa se volvió ignorante. No comprendió lo que estaba haciendo. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en esto. Una vez más, la historia de Caín y Abel. ¿Se recuerda? Hey, Caín dio también una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel dio una ofrenda de lo primogénito. Dios miró con agrado
la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque Caín fue ignorante. Pensó que estaba haciendo lo correcto, pero de un modo incorrecto. Por eso, hermanos, debemos de estar bien conscientes de qué es esto de servir a Dios. Esto no es un juego, hermanos. Deberíamos de amarnos unos a otros, de ayudarnos, decir, hey, sé que estás pasando por pruebas, pero ahí estoy orando por ti. ¿Cuánta diferencia hace eso? Muchos van a caer en nuestro ejército, pero a veces nosotros lo pisoteamos y ya la rompí. Cuando nosotros deberíamos de levantar al caído, que quizás por ignorancia no supo lo que hizo. Somos hermanos en Cristo. Somos de la familia de Dios. Y no quiero llamarme como un carismático. Un amor genuino que debemos de tener cada uno de nosotros. No hay que ser ignorantes, hermanos. A veces yo soy ignorante. Quiero edificar con la ayuda de Dios la vida de una persona nueva y ando aborreciendo a mi hermano allá. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Otra vez, Pepe? ¿No estás entendiendo el asunto, Pepe? No es así. Quiero ir allá a hacer ruta, pero con la habilidad. No, ahorita yo hablo bien bonito, me voy a parar enfrente de la persona y todo esto. No, hermano, no se trata de eso. Pero en mi ignorancia, porque estoy haciendo lo correcto y no me doy cuenta, como David, que lo estamos diciendo del modo incorrecto. Por eso, hermanos, ocupamos nosotros estar conscientes de que servimos a un Dios santo, 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 3 veces santo, que Él es digno de recibir la honra y la gloria. Y si Dios en su misericordia y en su gracia nos permite hacer algo para Él, es para Él. No para andar caminando, mira lo que hice. ¿Qué nos va a decir Dios cuando lleguemos al cielo? Imagínese llegando al cielo y que venga David, que venga Moisés y nos pregunte, hey, te tenemos una pregunta a ti. No, pues David, yo te tengo preguntas a ti. ¿Cómo fue eso de matar al gigante y todo eso? Y Moisés, ¿cómo fue de pararte enfrente y abrir el mar? ¿Cómo? No. Pero te tengo una pregunta. ¿Qué fue tener a Dios dentro de ti? Porque nosotros no lo teníamos dentro de nosotros, pero tú lo tenías dentro de ti. David, Moisés. No sé. Tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado. El poderoso gigante. El gran yo soy. El alfa y el omega. El principio y el fin. Un Dios sabio. Un Dios hermoso. Un Dios amoroso. Un Dios que nos llena de bendiciones. Y a veces queremos usar su nombre haciéndolo del modo incorrecto. Recuerda el principio de la historia. David dijo, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero nunca fue a ver qué decía Dios. Cuando usted y yo hacemos las cosas correctas del modo incorrecto, nos volvemos ignorantes. Y eso produce muertes que no tendrían que haber pasado. Número 3. Dice ahí a 1 Crónicas 13, versículo 13. Dice, y no trajo David al arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Número 3. Cuando hacemos las cosas correctas del modo incorrecto, las bendiciones de Dios se apartan.
Lo que era para David, por haberlo hecho de un modo incorrecto, siendo correcto, fue para alguien más. Y a veces eso sucede con nosotros. Cuando nosotros damos el diezmo de la manera incorrecta, la bendición de Dios se va. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios de la manera incorrecta, la bendición que teníamos se va. Nomás pensemos en eso, hermanos. Debo de tener mucho cuidado cuando esté haciendo lo correcto, que sepa cómo lo estoy haciendo. Porque quiero que la bendición no sea parte de mi casa. Las instrucciones ya están dadas. Aquí está ya. Así como David tenía dónde ir a las instrucciones, usted y yo tenemos a dónde ir a las instrucciones. Cuando usted y yo hacemos las cosas correctas de manera incorrecta, solo recuerde eso, la bendición de Dios se va. Y para terminar, hermanos, 1 Crónicas 15. 1 dice, hizo David también casas para sí. Ahora sí, ya después que David recapacitó, después de que se cansó, perdió sus fuerzas, hizo sus fuerzas en vano, después que por ignorancia murió Usa, después que las bendiciones que eran para él pasaron para alguien más, ahora sí David dijo, vamos a hacer las cosas correctas. Qué bueno es Dios, hermanos, que Él siempre nos da oportunidades. Y hoy tenemos una oportunidad, una vez más, para seguir haciendo lo correcto, pero de manera correcta. Dice ahí el versículo 2. Entonces dijo David, en el capítulo 15, el arca de Dios no debe ser llevado, sino por los levitas. Ahí están las órdenes de Dios. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y el 3, hermanos. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David tuvo una oportunidad de hacerlo correctamente, ahora sí. Y ese mismo Dios de David es nuestro mismo Dios. Si uno de nosotros nos encontramos haciendo lo correcto, pero de manera incorrecta, Dios nos dice, hey, te doy una oportunidad para que lo hagas bien. Te doy una oportunidad para que cuando vayas allá a ganar almas, pases tiempo conmigo una semana, para que ores, para que leas tu Biblia. Te doy una oportunidad para que cuando pases a cantar un especial, sepas que lo estás haciendo para mí. Te doy una oportunidad para que cuando pase el plato de ofrendas, lo des con un corazón alegre. Te doy una oportunidad para que la próxima vez que te pongas enfrente de un púlpito, enfrente de niños, adolescentes o adultos, lo hagas correctamente. Me busques, te prepares, estudies. Te doy una oportunidad por si estás perdiendo a tu familia, por hacer lo correcto, pero de modo incorrecto, la recuperes y te la traigas a que sigan haciendo lo correcto, del modo correcto. Esas oportunidades nos las da Dios a nosotros, pero cada uno vamos a decidir. Si seguimos o queremos nosotros seguir golpeando al aire, gastando nuestras fuerzas, si queremos seguir siendo ignorantes y provocando muertes innecesarias y que la bendición de Dios se aparte, cada quien decide. Pero Dios esta noche lanza una oportunidad más de hacer lo correcto. Y cuando toda la iglesia se una, toda, porque somos un engranaje, debe estar dando vueltas, no alguien lo debe estar parando. Cuando todos nos unamos con un mismo sentir, haciendo lo correcto, y aquí hay oportunidad para hacer lo correcto, un montón de veces, haciendo lo correcto del modo correcto, mire, todo se va a llenar, porque lo hicimos del modo correcto.
Podemos, es más, podemos llenar un autobús y ahí no significa que la bendición de Dios esté ahí. Nomás regala algo y se va a llenar. Di que vas a dar un iPad, un iPhone y se va a llenar el autobús. Pero cuando hagamos las cosas correctas, de manera correcta, el fruto de Dios va a permanecer. Hay una oportunidad, hermanos. Tomémoslas y sigamos adelante, amándonos como hermanos. Cuando uno cae, nos levantamos, golpeando en la meta, corriendo, sabiendo a dónde vamos. Y echemos de ganas, hermanos. David tuvo su oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a orar.